este vídeo lo que vengo a hacer es una serie de derivadas parciales. La primera derivada parcial que voy a realizar viene dada por f de xy, tenemos en este caso una función de dos variables, dada por x a la cuarta más y a la cuarta menos 4x al cuadrado y al cuadrado. Lo primero de todo, bueno, vamos a derivar respecto de x. La primera derivada de la función respecto de x, que la podemos simbolizar de esta manera, o incluso se puede simbolizar también como f sub x, que simboliza la primera derivada de dicha función respecto de x. En este caso debemos de tener en cuenta de que todo aquello que no sea x es una constante. Por ende, cuando yo derivo respecto de x, la derivada de x a la cuarta respecto de x es 4x al cubo, más lo que tendremos aquí, la derivada de y a la cuarta respecto de x. Este y a la cuarta es una constante, por ende su derivada respecto de x sería 0. Menos, aquí tenemos una x al cuadrado que está siendo multiplicada por la constante 4y al cuadrado. 4y al cuadrado por la derivada de x al cuadrado respecto de x, que sería 2x. Por ende, esta expresión se nos quedaría como 4x al cubo menos 8y cuadrado x, ¿vale? Nosotros, bueno, si queremos podemos sacar factor común 4x, teniendo 4x que multiplica a x al cuadrado menos 2y cuadrado, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Esta sería la expresión que nosotros tendríamos. Ahora bien, vamos a derivar la función, vamos a realizar la derivada de la función respecto de y. Cuando yo derivo respecto de y, en este caso la x, serían constantes. Que, bueno, esta expresión se puede simbolizar también como f sub y, ¿vale? Entonces, cuando yo derivo respecto de y, esta x a la cuarta es una constante, ¿vale? Por ende, su derivada respecto de y es 0. La derivada de y a la cuarta sería 4y cubo. Y en este caso tendremos aquí la constante menos, tenemos 4x al cuadrado que multiplica la derivada de y cuadrado respecto de y, que sería 2y. Por ende tendríamos 4y cubo menos 8x cuadrado y. De donde, si queréis, podemos sacar también factor común, ¿no? Hemos dicho 4y cubo menos 8x cuadrado y. Podemos sacar factor común 4y si queremos. 4y que multiplica a y cuadrado menos 2x al cuadrado. Vemos que es similar a la derivada de la función respecto de x, pero básicamente cambiando x por y. ¿Vale? Bueno, a continuación vamos a realizar la segunda derivada de la función respecto de x y la segunda derivada de la función respecto de y. Es decir, bueno, se simboliza de la siguiente manera: la segunda derivada de la función respecto de x. Esto lo que quiere decir, que también se puede simbolizar de esta manera, es que derivamos la función respecto de x y la volvemos a derivar nuevamente respecto de x. Por ende, cuando yo derivo respecto de x, ¿vale?, he obtenido esta expresión. Ahora, vuelvo a derivar respecto de x. Tendremos la derivada de 4x cubo respecto de x, sería 12x al cuadrado, y menos 8y cuadrado x respecto de x, la constante sería menos 8y cuadrado, que está multiplicando a x, por ende menos 8y cuadrado. ¿Vale? A continuación vamos a realizar también la segunda derivada de la función, pero en este caso respecto de y. Lo que significa es que nosotros derivamos la función respecto de y y después volvemos a derivarla respecto de y. Se simboliza también de esta manera. Entonces hemos derivado la función respecto de y, tenemos esta expresión. Ahora volvemos a derivar respecto de y. Tendríamos, sería 12, la derivada de 4y cubo respecto de y sería 12y cuadrado, menos 8x cuadrado. Vemos que se corresponde con la expresión de la derivada de la función, la segunda derivada de la función respecto de x, pero cambiando x por y. Y para finalizar, con esta derivada parcial, voy a realizar la derivada de la función primero respecto de x y después respecto de y, se simboliza también como f sub xy, es decir, derivo primero respecto de x y después derivo respecto de y. De nada, voy a tratar de separar para no liar. Tenemos esto por aquí y esto por aquí.
¿vale? Derivo la función respecto de x y después la derivo respecto de y. Cuando yo derivo la función respecto de x obtengo esta expresión. Ahora, cuando derivo esta expresión respecto de y, 4x como una constante, por ende su derivada respecto de y es 0, y aquí lo que tendremos sería menos 8x por la derivada de y al cuadrado respecto de y, que es 2y. Por ende lo que tengo aquí es menos 16xy. Y análogamente la derivada de la función primero respecto de y después respecto de x significa que yo derivo primero la función respecto de y después derivo respecto de x. Por ende, cuando yo derivo respecto de y he obtenido esta expresión y ahora derivo respecto de x. La derivada de 4y cubo respecto de x, como es una constante, sería 0. Y ahora tendremos menos, estamos derivando respecto de x, la constante sería 8y, que multiplica la derivada de x al cuadrado respecto de x, que sería 2x. Por ende, también tendríamos menos 16xy. En este caso, tanto la derivada de la función primero respecto de x y después respecto de y, como la derivada de la función primero respecto de y y después respecto de x, vemos que coinciden. Vamos a pasar a continuación a realizar otra derivada parcial. En este caso tenemos f es una función de dos variables, f de xy igual a x que multiplica al seno de x más y. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a realizar la derivada de la función primero respecto de x, todo aquello que sea y es una constante, ¿vale? Por ende, tenemos la derivada de un producto. La derivada de x sería 1 por seno de x más y, más x por la derivada de seno de x más y respecto de x, que sería coseno de x más y aplicando la regla de la cadena por la derivada de lo de dentro respecto de x, que sería 1. Se nos quedaría de esta forma. Ahora, la derivada de la función respecto de y. Bueno, respecto de y tenemos que esta x sería una constante, la podemos sacar fuera y ahora básicamente quedaría derivar seno de x respecto de y, que sería coseno de x más y. ¿Vale? Por la derivada de lo dentro respecto de y, que sería 1. Vamos a pasar a continuación con la segunda derivada. La segunda derivada de la función respecto de x se simboliza de esta manera, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la segunda derivada de la función respecto de x significa que yo derivo respecto de x y ahora vuelvo a derivar respecto de x. Cuando yo derivo esta expresión respecto de x, la derivada de seno de x, seno de x más y respecto de x sería coseno de x más y por la derivada de lo dentro respecto de x, que sería 1. Ahora, más la derivada, aquí tenemos otra vez la derivada de un producto. La derivada de x respecto de x sería 1. 1 que multiplica a coseno de x más y. Y ahora sería más, pero como la derivada del coseno es menos seno, sería menos x, y está aquí multiplicando menos x, seno de x más y. Vemos que esta expresión, este coseno de x más y más coseno de x más y, se puede simbolizar como dos veces coseno de x más y menos x que multiplica al seno de x más y. Muy bien, pues vamos a pasar a continuación a la segunda derivada de la función, pero en este caso respecto de y. Es decir, derivo respecto de y y vuelvo a derivar respecto de y. Como estoy derivando respecto de y, esta x, una constante, la vamos a dejar aquí. Y ahora la derivada del coseno de x más y respecto de y, la derivada del coseno menos seno, pues menos, y ponemos aquí seno de x más y por la derivada del dentro, aplicando la regla de la cadena respecto de y, sería 1, ¿vale? Sería menos x que multiplica seno de x más y. Y para finalizar tendríamos ya que realizar la derivada de la función primero respecto de x y después respecto de y. Básicamente derivamos respecto de x y ahora derivamos respecto de y, derivando esta expresión de aquí, primero respecto de x, ahora respecto de y. Lo que tenemos sería la derivada de seno de x más y, sería coseno de x más y por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Respecto de x sería 1. Estamos derivando respecto de y, por lo tanto esta x sería una constante y este es coseno menos x seno de x más y.
Si no me he equivocado, esta sería lo que viene a ser la derivada de la función, primero respecto de x y después respecto de y. Ahora, la derivada de la función respecto de y después respecto de x nos debe salir lo mismo. Es decir, nos venimos a esta expresión primero respecto de y, ahora derivamos respecto de x. Como ahora derivamos respecto de x, en este caso no suponemos esta x como una constante. Tenemos que derivar un producto de la derivada de x, que sería 1 por coseno de x más y, pues sería coseno de x más y, más x por la derivada de coseno de x más y. Pero la derivada de coseno de x más y es menos seno de x más y. Por tanto, menos x por seno de x más y. Por la derivada de lo respecto de x, pues derivada de x respecto de x, que es 1. Por ende vemos que ambas expresiones coinciden, lo que nos dice que es correcto. Bueno, este ha sido un breve repaso sobre derivadas parciales.